Y hoy hablamos de Escena de caza furtiva de Agustín Gómez Arcos. Bueno, pues el libro comienza con la señora Carlota Villalobos de Enríquez preparándose para el funeral de su marido. Se está maquillando, se está poniendo, pero claro, se está maquillando no a lo positivo, sino que quiere componer como un rostro ceniciento de profundas ojeras y malestar para que, bueno, pues dé una imagen de dolor elegante y sereno, que es el que va a tener que mostrar ante el mundo cuando salga al funeral y que por supuesto no siente, porque acaba de enviudar del jefe de policía muerto en un atentado y lo que ella se siente verdaderamente es liberada de su cárcel. Empieza a pensar si, bueno, se pregunta si vivió, si ella ha vivido su propia vida o si la vida que ha vivido es la que ha decidido su madre que viviese. Y empieza a recordar un poco su vida. Recuerda su niñez escolarizada en una escuela pública que su madre cambió por un colegio privado porque la madre era de gustos burgueses y aunque vivían en un barrio mediocre además, y a pesar de su apellido pues eran más pobres que las ratas. Pero la madre, Jacinta, tiene puestas sus más altas ambiciones en su hija y no quiere que replique de ninguna manera su vida casándose con un maestro de escuela como ha hecho ella, muerto de hambre, que no la ha llevado a ninguna parte. Y como su única aspiración vital es casar en condiciones a su hija y no tiene ni relaciones sociales ni posibles, pues finalmente opta por recurrir al clero y mete a su hija en las redentoristas, en un convento que vivían en régimen de internado, las ricas, las que tenían pasta, pero su hija pues solamente podía ser externa. Así que su hija, la señora Carlota, pues empieza a recordar el implacable frío que pasaba en su infancia, en aquella ciudad del norte, y que su madre estaba obsesionada totalmente con que todo el mundo conociese a su hija, y voy a leer textualmente, dar a conocer a su muchachita en flor y poner en órbita el nombre de Carlota. Tras un titánico esfuerzo imaginativo, logra dar con un modo asequible de ensalzar el nombre de su hija. Sisando de aquí y de allá en los gastos diarios, consigue pagar una suscripción al ABC y a una revista semanal también monárquica, a nombre de la señorita Carlota Villalobos, que el cartero grita a pleno pulmón en el portal. Claro que estos miserables bloques de viviendas en los que se hacinan obreros y pobretones nada tienen que ver con el mundo de sus sueños, pero no deja de ser un universo exterior, comparado con las cuatro paredes de angustia entre las que viven confinados las 24 horas del día. Y allí, en la desesperante fealdad de ese barrio de Pelagatos, el apellido Villalobos resplandece como una estrella fugaz en un cielo contaminado. Cuando doña Jacinta oye gritar por primera vez el nombre de su hija, piensa que el futuro acaba de desvelarle una nueva dimensión y febrilmente se dedica a escribir a todos los anuncios de cursos por correspondencia pidiendo que dirijan la respuesta a la señorita Carlota Villalobos. Meses después, parece que todo el país conociese a la señora. Doña Jacinta, sin desanimarse y tragándose como puede sus prejuicios hacia ese número infinito de modestos oficios que van de la taquigrafía a la electricidad doméstica, sigue contestando en nombre de su hija todas las cartas, pidiendo detalles cada vez más sofisticados. El correo afluye por paquetes de 10 y 15 sobres diarios, como una ola de agradecimiento universal que cayese sobre el mítico apellido Villalobos. De noche, para inmunizarse, madre e hijas se empapan de la vida mundana de las grandes familias, hablan de noviazgos, de bodas, de bautizos, fallecimientos y funerales con la soltura de las personas emparentadas con la nobleza internacional. Las estrecheces de su vida dejan de ser tema de conversación en las veladas familiares. Bueno, pues la madre le prohíbe acercarse a los hijos de los obreros entre los que vive, le prohíbe ver películas liberales, le prohíbe leer libros y lo que hace es seguir instruyéndola pues, para el papel que habrá de representar el resto de su vida, el de señora casada. Bueno, pues cuando Carlota cumplió 20 años, su madre decidió que el ambiente del barrio era ya irrespirable y además contagioso, así que decidió mudarse. Pero claro, las imposibilidades económicas retrasaron este cambio ni más ni menos que 3 años. Jacinta pidió ayuda al cura, que se la quitó de en medio en cuanto pudo a toda prisa, enviándola a las hermanas de la caridad. Las hermanas de la caridad tardaron más de un año en recibirla, lo que pasa que Jacinta era pico pala, pico pala, pico pala, para prácticamente encima menospreciarla por la falta de realidad de su ambición, porque claro, las hermanas estas pensaban, pero está muerta de hambre, ¿a dónde va? ¿Pero qué se piensa que es su hija? Pero bueno, pero como Jacinta era incombustible, pues continúa con su camino piadoso de iglesia en iglesia, consiguiendo ganarse una fama vamos, pues eso, de piadosa total que llegó a oídos del gobernador civil.
Y mientras, pues Carlota sigue en el convento de las redentoristas y claro, las internas del colegio pues estaban tan segurísimas de su porvenir, pues como así era, que sin faltar una, fuesen feas o no, todas acababan casadas pues con médicos, abogados, con notarios, pues que a Carlota, pues claro, ni la miraban. Bueno, pues pasa el tiempo y por fin Jacinta consigue que le cedan gratis una casa que está medio en ruinas, en medio del barrio rico y del barrio pobre, que era propiedad del gobernador civil y que fue usada después de la guerra para interrogar allí y torturar a los rojos. Y claro, una casa que estaba muy mal vista. El padre, que era maestro, pues no quería ir allí de ninguna de las maneras, porque sabía que esa casa no le gustaba a nadie y pensaba que podía afectar a la reputación de su hija. Pero claro, como era un mandado, pues al final acabó yendo como, como un bendito a la casa que la llamaban la Casa de los Gritos. Pues además a Jacinta le prometieron unas obras para la fachada y para instalar el gas, la calefacción, electricidad, teléfono. Ella se pone a dirigirlas personalmente, pero claro, es que los obreros estaban mal pagados, no estaban por la labor de finalizarla. Y bueno, pues dejaron las cosas manga por hombro, todo a medias, y bueno, pues se fueron a instalar allí. Y eso sí, una vez de que entra ya Jacinta empieza a imaginarse, porque esta mujer tenía una imaginación de tres pares de narices, o sea, ya se vio toda la casa en las tres plantas, todas ocupadas, con servicio, con garajes para 2 coches, con un nieto y una nieta. Bueno, la tía se monta una película, se monta el cuento de la lechera, pero bien montado. Bueno, pues total que al pobre padre ahora le toca al maestro andar 3 kilómetros diarios en el frío y la humedad para llegar a la escuela, porque claro, ahora está súper lejos de donde trabaja. El tío pensando, pues ¿esto qué es esto? Como unas maniobras militares, ¿no? O sea, es como que si no he pasado la mili en toda mi vida. Bueno, pues cuando la señora Carlota tuvo que salir del internado, porque su madre le dijo ya, pues que hombre, que allí no iba a conseguir marido, se estaba medio haciendo vieja, pues casi le da un telele, porque aunque lo disimuló, claro está, pero es que a ella le encantaba el aire de riqueza que había allí, en aquel lugar, en contraste con la pobreza que había en su casa. Pero bueno, es que gracias al trabajo incansable de la madre, pues la casa esta de los gritos se empezó a llenar de cosas, que si una nevera, que si una lavadora, que si armarios, bueno, hasta un piano, hasta un piano. Y al de poco, pues la señora Carlota empezó a trabajar pues como externa para las Hermanas de la Caridad, dando catequesis y sonsacando información en los barrios obreros, en los que empezaba a haber ya como huelgas y manifestaciones incipientes. Y voy a leer textualmente lo que cuenta. Mira, hija mía, tienes que hacerles preguntas. La caridad también consiste en eso, en preguntar, ¿cómo vivís? ¿Pasáis hambre? ¿De qué hablan vuestros padres a fin de mes cuando casi no queda dinero en casa? Creerán que les vamos a ayudar con algún paquete o a darles ropa. Es que es lo único en lo que piensan. Y hablarán, nosotros, la Iglesia, debemos contribuir a la estabilidad del régimen, como sea, detectar los disturbios donde puedan producirse. Es un deber sagrado. Me refiero a este país, en otros lugares es distinto. Tu madre lo entendió muy bien y me informa al detalle de cuáles son las casas conflictivas donde hablan demasiado, se enfadan por todo. Ahí, entre esas familias, debemos realizar nuestra labor correctiva, preconizar la serenidad, la paciencia. Algún día los niños se harán adultos y llevarán el dinero a sus casas. En eso consiste la familia. En resumidas cuentas, inculcar la esperanza, la confianza en el futuro. La desesperación no trae nada bueno nunca y lo malo siempre será peor para ellos que para nosotros, siempre. Esa es la idea que debemos meterles en la cabeza. El día en que por fin te cases, y de eso me encargo yo, no te preocupes, quizás comprendas que al final la paciencia gana todas las batallas. Así que en este trabajo nunca olvides que me refiero a este tipo de paciencia. Bueno, pues así que de la noche a la mañana Carlota y la señora se convirtió en policía, pues como ya lo era su madre. Iban y venían las dos como sabuesos por las fábricas, por la zona minera, por los altos hornos, pues día y noche. Carlota pues echaba de menos el convento de las redentoristas todo el rato, porque no soportaba ya pues, ni las calles contaminadas, ni el ambiente asfixiante de aquellos barrios, o sea, no le gustaba nada. La madre, por su parte, seguía con sus gestiones para asegurar el porvenir de su hija, pero de repente le sobrevinieron unas jaquecas enormes que no había manera de parar. Y claro, no iba al médico, no, y seguía adelante y adelante, pero meses después su salud empezó a empeorar a pasos agigantados y se asustó. Y decidió ya pues quemar sus últimos cartuchos. Pero claro, no surtían efecto. Así que acabó acudiendo ni más ni menos que a echadoras de cartas, adivinadores, de péndulos, de bolas de cristal, y haciendo ritos, pero nada, o sea, acabó la mujer desconsolada porque no conseguía absolutamente nada. Pero el día menos pensado, de repente, la reverenda de las caritativas cita a Carlota para decirle que tiene por fin un buen marido para ella. Es 12 años mayor, tiene un gran porvenir
es el jefe de la policía y se llama Germán Enríquez. Y voy a leer textualmente otra vez. Querida hija, me he permitido hacerte esperar un poco más que de costumbre porque tengo algo que decirte. Te he encontrado marido, un buen marido. Te lleva 12 años, lo que no deja de ser una gran ventaja para una mujer, y con un gran porvenir, lo que es otra ventaja. Es el nuevo jefe de policía, se llama don Germán Enríquez. Suena bien, ¿verdad? Lo conocí la semana pasada en el Palacio Episcopal. Había ido a presentar sus respetos al obispo, mi primo. Es un joven estupendo, créeme, recto, metódico, defensor a ultranza del orden. Le pedí que viniera a verme. Estuvo aquí anteayer y mantuvimos una larga conversación. Cuando supe que era soltero, le dije que le convendría buscar mujer, sobre todo por su respetable y elevada posición social. Me contestó que sí, que estaba buscando esposa, pero la quiere chapada a la antigua. En el buen sentido de la palabra, claro, no una de esas locuelas incapaces de estar a su altura y apoyar sus ambiciones. Le hablé de ti, enseguida. Quiere conocerte. Yo diría que está impaciente por conocerte, de modo que he preparado una cita para el próximo viernes. Yo, tus padres, él y tú, aquí, en mi despacho, a las 9 en punto. Total, que fue tal la sorpresa, ya casi inesperada, que la dejó aturdida y patidifusa. Y ni siquiera en ese momento se percató por fin de que iba a casarse. Y hasta aquí puedo leer, lo dejo en la página 120. Ahora, seguid vosotras, a ver si os gusta. ¡Hasta la próxima!